70 años. Viene la esposa de traer el día porque tiene temblores supuestamente, ¿no? Tiene temblores en el cuerpo. ¿Qué pasa? ¿No? En el cuerpo. Desde hace 2 semanas. Y bueno, pues el paciente es diabético, es hipertenso, tiene insuficiencia renal crónica terminal hace 2 años, está en hemodiálisis desde hace 1 año, un poquito más. Hace 1 mes más o menos cambió de clínica o de lugar donde le hacían la hemodiálisis, ¿no? Eso es el antecedente. Y bueno, pues ahora viene porque le tiembla el cuerpo hace casi 2 semanas más o menos, no es lo que dice la esposa, ¿no? Tratamos de precisar un poco más en la historia clínica y la esposa nos dice, bueno, y el paciente también, el señor médico, varón de 70 años, nos dice, bueno, pues tiembla el cuerpo. ¿Y en qué momento tiembla? En algunos momentos, por ejemplo, cuando está parado, ¿no? Cuando está echado, no, cuando está echado no. Cuando está sentado, no, tampoco. Más cuando se para. Al 40 de mediodía, ¿cómo llegaron acá al hospital? Acá llegamos en taxi, ¿no? Y cuando estaba sentado en el taxi, no está normal sentado. ¿Y en qué momento es que tiene ese temblor? Pues cuando por ejemplo, al momento de entrar al taxi, subir al taxi, y al momento de bajar del taxi. Cuando hace, pues, abre, está así, en ese transcurrir, en esos segundos, minutos, ahí es donde tiene el temblor. Y bueno, pues tratamos de precisar, ¿no? ¿Qué tipo de movimiento involuntario tiene el paciente? ¿No? Fíjense que cuando las manos están en reposo, se ve un poquito, ¿no? Lo que se mueve, ¿no? Ojo, es un movimiento involuntario, él no quiere moverse, ¿eh? Pero cuando hace esto, miren, cuando está en esa postura, ahí es notorio, ¿no es cierto? Y no es temblor, el temblor es regular, ida y vuelta a la misma velocidad permanente. De él no es temblor. De él no es temblor, ¿no? Y son sobre todo apendiculares, es decir, axiales no, es decir, en el torso, en el tronco no tiene, ¿no? En la cabeza tampoco. Ahora en los pies, cuando están descansando los pies, cuando adquieren una postura, ahí es lo que tienen. Miren, le hemos dicho que levante las... Ya tiene, ¿no? Son como sacudidos, ¿verdad? Como que cae el pie por momentos, miren, ¿no? Cae el pie. Y es irregular, pues, ¿no? El temblor, si fuese temblor tendría que ser regular, pues moverse así, ¿no es cierto? Entonces eso no es temblor, ¿no? Son mioclonías, ¿no? Son tipo sacudidas, ¿no? Irregular, pero son como saltos, ¿no? Movimientos así, son fugaces, rápidos, son mioclonías, ¿no? Y son mioclonías negativas, ¿no? Es decir, el señor le pedimos que haga esto y pierde el tono, pierde el tono. Bueno, estoy exagerando para que se entienda, ¿no? Pierde el tono, ¿no? Son mioclonías negativas en las cuales el músculo pierde el tono postural por milésimas de segundo, ¿no? Son mioclonías negativas, más conocidas como asterixis o flapping, ¿no? Eso sobre todo en el segmento digestivo seguramente han visto, han escuchado, ¿no? ¿En qué enfermedad se ve el flapping o asterixis? ¿O no han escuchado eso? ¿A digestivo no han hecho? Ahí, cuando haga digestivo. En la cirrosis es típico, ¿no? Ahí van a ver a los gastroenterólogos, ¿no? De hecho, debe ser el único movimiento involuntario con el cual están familiarizados los gastroenterólogos. Hacen esto, ¿no? El paciente está con cirrosis, ¿no? Con su ascitis, de repente está con su encefalopatía hepática, pero el paciente le levanta la mano, ¿no? Y le hacen esto, ¿no?
hacen esto para provocar, ¿no? Ya está. Clapping o asterix. Es propio de enfermedades metabólicas, como por ejemplo la cirrosis hepática. Claro, en este paciente tenía, como ya les dije, insuficiencia renal crónica terminal, ¿no? Que estaba descompensada por el cambio de patrón de la hemodiálisis, ¿no? Que había tenido hace un mes más o menos. Simplemente regular la hemodiálisis y listo. Bueno, entonces vamos a ver hoy día lo que es el sistema extrapiramidal. Carmen, ¿cuáles eran los tres sistemas que tenían que ver con la parte que comandaba la motricidad? Cerebeloso, Uno. piramidal y este. Claro, ¿no? Son los tres sistemas, ¿no es cierto? Que se encargan de nuestra motricidad. Ya hemos visto los dos anteriores. Ahora, el sistema extrapiramidal anatómicamente descansa aquí, pues, ¿no? En los núcleos basales, ¿no? Mal llamados ganglios basales, ¿no? Eso ustedes ya saben. Los núcleos basales, ¿no? Los más conocidos, el caudado, el putamen y el globo pálido, ¿no es cierto? Pero también se agrega el núcleo accumbens, el núcleo subtalámico, la sustancia negra. Bueno, los núcleos basales tienen un montón de sinapsis, que básicamente podríamos resumir en lo que es la vía directa y la vía indirecta, ¿no? Retrocedo, vía directa y vía indirecta, ¿no? Bueno, vamos a lo que nos interesa, ¿no? Al síndrome extrapiramidal. Cuando el sistema piramidal no funciona bien, ¿cómo se manifiesta? Con debilidad, pérdida de fuerza muscular, debilidad, pareza o plejía. Eso depende, ¿no? Como le quieran llamar, son sinónimos. Cuando el sistema cerebeloso falla, ¿cómo se manifiesta? Dismetría, ¿no? Descoordinación, ataxia, insabio, ¿cómo puede ser, no? Bueno, cuando se afecta el sistema extrapiramidal, se manifiesta con disminución del movimiento, ¿no? Disminución del movimiento o aumento del movimiento, vamos a llamarlo así, ¿no? Con aparición de movimientos involuntarios, pues. ¿Ya? Esos son los dos tipos de signos. Como ven, hay más en los hiper que en los hipo, ¿no? En los hipo básicamente hay un solo síntoma, la bradicinesia, ¿no? Punto, se acabó, bradicinesia. La bradicinesia extrema se llama asinesia, ya cuando el paciente no se mueve, está quieto. Muévete y está quieto. No, así, quieto, como el Parkinson, ¿no? Es típico eso. Y la hipocinesia, ¿no? Que algunos lo catalogan como sinónimo. De hecho, la mayor parte del libro lo catalogan como sinónimo, ¿no? La bradicinesia es la lentitud del movimiento, ¿no? Me dicen que mueva mi mano desde aquí hasta acá. Bueno, yo lo hago así, lo hago rápido. Bueno, ida y vuelta. A un paciente que tiene bradicinesia hace lo mismo, pero lo hace lento. Pues. Llegar hasta la meta, llega a la meta, ¿no? ¿Ya? Es la bradicinesia. La hipocinesia es cuando disminuye el ángulo de movimiento, ¿no? Mueve desde acá hasta acá. La persona con hipocinesia, ahí nomás se queda, ¿no? Sí tiene fuerza, pero tiende a hacer movimientos de menor amplitud, es la hipocinesia. Pero bueno, los pacientes que tienen síndrome extrapiramidal tipo hipokinético, es difícil que solamente tenga bradicinesia. El que tiene bradicinesia también tiene hipocinesia, pues, o viceversa. Es por eso que la mayor parte de libros de semiología o de clínica no se hacen faltas, pero ahora incluso el término bradicinesia, punto, se acabó, ¿no? Ya es el único síntoma. Al menos acuérdense de eso, pero si tienen que saber, si habría que hablar de diferencias o de exquisiteces, es esa, la que les acabo de decir, ¿no? Asinesia e hipocinesia. En hiperkinéticos hay varios, ¿no? Son los movimientos involuntarios, ya pues, ¿no? El primero que se menciona, el temblor, ¿no? Todos conocen el temblor, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Conoce el temblor, doctor? ¿Usted ha temblado alguna vez? Como el frío. ¿No? El temblor por el frío es un temblor normal, fisiológico.
Pero estaba tomando también, ¿por qué? En el examen de neurología también. Vale. Hay trastornos emocionales, conductuales. Pero los demás movimientos de repente son un poquito más raros, pero vamos a tratar de familiarizarnos el día de hoy. ¿Ya? Empecemos con los hipokinéticos, la bradicinesia, ¿no? La lentitud del movimiento. Ahí vamos a ver la parte o el área de neurología donde sí o sí se usan videos todo el tiempo es acá, movimientos involuntarios. Cuando hay cursos, congresos de movimientos involuntarios, puro videos en los congresos. Nada de artículos, todos videos, ¿no? Una breve descripción del caso clínico y video, todos videos. Son videos. Porque no hay otra forma pues de ver, ¿no? Los movimientos involuntarios. Venga. Hace 2 meses vi a este paciente. Ahí está de modelo, una marcha normal y una marcha precisa la licenciada en farmacia que pasó por ahí, ¿no? Para diferenciar una marcha. Regresen. De la vuelta, ¿cierto? Bueno, quieto, quédese, paradito. La bradicinesia a veces se manifiesta en algunas partes del cuerpo nomás. ¿Alguien se fijó que estaba anormal en este paciente cuando caminaba? ¿Arrastraba el pie? Todavía no. Está leyendo el futuro. Más luego, en los próximos años sí va a arrastrar. Así, ¿no? Pero ahora todavía creo que no está arrastrando, ¿no? Camina más o menos rápido, ¿no? Casi. ¿Pero qué estaba mal? Observa. ¿Qué está mal? Las manos. ¿Qué dijo? Miren la oración, miren cómo bracea la doctora. De la vuelta, miren. De la vuelta, ¿qué tal? De la vuelta. Y nuestro paciente, miren, no bracea. Es bradicinesia, ¿no? La bradicinesia que se manifiesta ya regresen, ¿no? ¿Ahora dónde es peor? ¿En qué lado? Derecho. Derecho, ¿cierto? De la vuelta. Y hay temblor también. ¿Has visto el temblor? Paradito. De hecho, el paciente viene por el temblor. La esposa, no cuenta nada del braceo, por si acaso, Ni el paciente lo cuenta, no se la cuenta, no se cerciora de eso. ¿Ya? Él viene porque me tiembla la mano, ¿no? Entonces, me tiembla. ¿Qué lado estaba más afectado? Derecho. Él me tiembla esta mano, hace 6 meses creo, ¿no? Ha empezado de forma insidiosa, así lentamente. El paciente, así a grosso modo, dice, creo que hace 6 meses, quizás un poquito más, no recuerdo. Esta mano me está temblando. Cuando lo examinamos, vemos que tiene la disminución del braceo, pues, ¿no? Es una bradicinesia eso, ¿no? ¿Ya? Entonces la bradicinesia se puede manifestar de varias formas, ¿no? Por ejemplo, en la lentitud, el habla, ¿no? El habla puede ser lento del paciente. Cuando la bradicinesia se manifiesta en el habla se llama bradilalia, ¿no? Cuando la bradicinesia se manifiesta en el rostro, ¿no? Se llama hipominia. Ya en situaciones extremas, cuando tiene años, por ejemplo, un parkinsonismo, se manifiesta con anemia, pues, ¿no? Ya, tanto así que ni siquiera parpadea, ¿no? ¿Cuántas veces parpadea usted en un minuto?
¿Cuántos? No ha contado. ¿Sí, doctora? ¿Usted ha contado, perdón? Sí. O sea, cada 2 segundos. Mucho, ¿no? 12 a 20 más o menos, ¿no? El promedio, de 12 a 20, ¿no? Por minuto, parpadeo. Un paciente con Parkinson usualmente parpadea menos de 12, pues, ¿no? ¿Ya? Entra al consultorio y cuando es una enfermedad avanzada, te miras, no parpadea, así. Hay retina un paciente con Parkinson, ¿cómo se llama? A los ojitos, ¿no? Ojitos, ya. Pierde quien parpadea, va a ganarlo, ¿no? Va a ganarlo. Los antiguos semeos le decían la cara del lagarto, ¿no? ¿Han visto los cocodrilos? ¿Parpadean o no? No, parpadean. Son unos ojos sobre la superficie del agua que nunca parpadean, ¿cierto? Ya si te guiña un cocodrilo, ya pues no es, seguramente no es cocodrilo, ¿no? Dragón. Ya. La bradicinesia de las cuerdas vocales, ¿no? Y todo el aparato vocal, hipofonía, ¿no? Produce una disminución del volumen, pues, de la psicofonía. También la bradicinesia, ¿no? Como no pueden hacer movimientos amplios, ¿no? Un paciente con Parkinson no puede hacer, pues, esta amplitud. Entonces, ¿qué hace esto? Lento y su amplitud disminuye. Entonces hace micrografia, ¿no? Micrografia. Escribe con letra pequeña, pues. Antes de ver los demás movimientos involuntarios, es importante verla o precisar la fenomenología de los movimientos involuntarios, ¿no? El caso que les presenté, ¿no? El señor Américo. La esposa y el paciente dicen, tengo temblor en todo el cuerpo. Falso. No era temblor, eran mioclonías, ¿no? En todo el cuerpo, falso, eran apendiculares, no era en el tronco, ¿no? ¿Ya? Usualmente los movimientos involuntarios es difícil narrar para los pacientes, es bien difícil, ¿no? Casi todos usan la palabra temblor, ¿no? Porque, bueno, es una palabra con la cual todos estamos familiarizados, ¿no? Pero hay varios movimientos involuntarios. Entonces, ¿en qué tenemos que fijarnos? En la regularidad, por ejemplo, ¿no? Si es rítmico o arrítmico. Un temblor, por ejemplo, es el típico movimiento involuntario rítmico, pues, ¿no? Lo que ya él se había dicho, un temblor es así, ¿no? De ida y vuelta, ¿no es cierto? Tiemble la parte que tiemble, ida y vuelta. A la misma velocidad y barre el ángulo en el mismo tiempo, como un péndulo. ¿Pues han hecho péndulos en física o en el colegio? Sí, ¿no es cierto? Un péndulo como se barre, pues, ¿no? En el mismo tiempo, el ángulo, ¿no? Es un temblor, pero hay muchos movimientos, de hecho la mayor parte de movimientos son arrítmicos, ¿no? La frecuencia se mide en hertz, ¿no? Hertz. Igual en física, ¿no? ¿Qué significa un hertz? ¿Quién recuerda? Cuando dicen un hertz, ¿a qué se refiere? O sea, una onda de radio, digamos, ya tiene 2 hertz. De hecho, en la radio, en la emisora, es 1 por segundo. Cuando es un hertz, una onda de un hertz, es una onda. Si es 2 hertz, 12 en cada segundo, ¿no? 5 hertz a 5, entonces más rápido. 10 hertz es 10 ondas en cada segundo. Imagínense, calculen, ese temblor de cuántos hertz es. En un segundo, ¿cuánto le está sacudiendo? ¿Cuánto es? 3 más o menos, ¿no? Y así es así, ¿cuánto está sacudiendo? En un segundo. 6, 7, tal vez, ¿no es cierto? Ya, más o menos una idea, pues, de los, ¿no? La frecuencia se mide en hertz. El tiempo, ¿no? El tiempo de un movimiento involuntario, ¿no? Efímero, sostenido. Del caso clínico que hemos visto eran efímeros, ¿no es cierto? Poco duraderos, ¿no? Poco duraderos. Y estaba condicionado sobre todo a la postura, ¿no? Cuando no adquiría una postura, pues prácticamente desaparecía incluso, ¿no? La amplitud del movimiento también es bueno ver, la amplitud. ¿Qué es la amplitud?
vamos a decir así, el tamaño del ángulo que va a un movimiento, ¿no? Ejemplo, ¿no? Miren, miren, ¿no? Acá hay un temblor, ¿no? Y acá hay un temblor también, ¿no? ¿Sí? Bueno, no puede ser al mismo tiempo, ¿no? Es bien difícil hacer dos movimientos involuntarios, dos movimientos distintos en cada mano. Es bien difícil. Inténtenlo, no van a poder. Es una forma de verificar cuando un temblor es psicógeno, ¿no? Miren, a veces, porque no hay temblor psicógeno, caso de temblor psicógeno, ¿no? Miren, tiemblan, pues, ¿no? Por estrés, porque la esposa lo está dejando, el esposo, el enamorado, o porque tal vez un problema emocional fuerte en casa, están jalando neurología, no sé, bueno, pues no, tiemblan, pues, ¿no? Tiemblan y caray, uno tiene que hacer pruebas, ¿no? Para verificar si es psicógeno. Imagínate, alguien está temblando así, ¿no? Temblando, ¿no? Y uno dice, oye, ¿es Parkinson? ¿Es temblor esencial o es psicógeno, no? Es hipertiroidismo, ¿no? Son, digamos, los diagnósticos más frecuentes de un temblor, ¿no? Ya, entonces, si es psicógeno, ¿qué hago? Pues a la persona le digo que intente otro movimiento. El temblor, por ejemplo, va a variar, pues, o va a desaparecer, porque se va a concentrar en lo que yo le pida, ¿no? Es una forma de verificar si es psicógeno, ¿no? Bueno, me salí del tema. Amplitud, la amplitud, acá hay un temblor de poca amplitud, y acá hay un temblor de más amplitud, ¿no? De media amplitud. Ya un temblor así, pues de gran amplitud, ¿no? Ya casi inexistente, ¿no? Es la amplitud. La predictibilidad, si es predecible o impredecible. De nuevo, ¿no? El temblor es predecible, pues, ¿no? En un temblor esencial siempre tiembla así, ¿no? Siempre va a estar temblando así. No va a temblar, pues, así en ese sentido, ¿no? O sea, siempre es predecible, uno ya sabe que va a temblar siempre en ese sentido. Repita la maniobra, la prueba o provoque el movimiento 1000 veces, las 1000 veces va a temblar así. Es predecible, ¿no? El temblor es predecible, por ejemplo, pero impredecible. ¿Qué movimiento sería impredecible? El más típico, el movimiento involuntario más típico que es impredecible es la corea, pues, ¿no? La corea, ¿no? La corea es un movimiento, no sé si han visto alguna, es Corea de Kanji. Bueno, vamos a ver, ¿no? La corea, pues, no sabe dónde se va a ir la mano, no está así impaciente, ¿no? Se mueve así, así, acá, no sabe si va a ir para adentro, para afuera, para adelante, para atrás, es impredecible, ¿no? Impredecible. El segmento corporal, bueno, ya saben, ahí está, axial, cuando es en el torso, cefálico, apendicular, ¿no? Si es proximal, distal, ¿no? En el caso que hemos visto, ya les dije, eran mioclonías negativas, apendiculares, sobre todo distales, ¿no? Del señor Américo, el video que vimos. Desencadenantes, ¿no? Postural, acción, reposo. De hecho, el desencadenante es la forma de bueno, más adelante, no quiero subir el tema. Ya. Y la distribución, ¿no? Si es focal, si es segmentario, multifocal, generalizado o en el cuerpo, ¿no? Esto aplica para todo, ¿no es cierto? También cuando vimos síndrome cerebeloso había que ver la distribución. Cuando vimos debilidad, les dije, había que ver la distribución, ¿no? El paciente dice, no puedo mover la mano, ¿no? Perdí la fuerza, tengo debilidad. Cerciórate, ¿no? De repente tiene la debilidad en otra parte del cuerpo, ¿no? Siempre fíjense la distribución, ¿no? Esto aplica también aquí, pues, ¿no? A los síntomas o signos hiperkinéticos también se les suele conocer como discinesis, ¿no? Es un ejemplo de sinónimo. El temblor, bueno, ya saben cómo han visto, acaban de ver un temblor, ¿no es cierto? En el paciente con Parkinson. La clasificación más útil es la de reposo y de acción. Hay varias clasificaciones de temblor, pero esta es la que más se usa, ¿no? Es la más práctica. Temblor de reposo y temblor de acción. El temblor de acción puede ser a su vez postural, cinético o de intención. El primero, veamos, el temblor de reposo, ¿no? El temblor de reposo típico en el Parkinson, ¿no? Cuando a un paciente se le pide que la mano esté en descanso, ¿no? Y hay tiempo, es Parkinson, ¿no? Hasta no demostrarlo, pero es típico. La mejor posición, ¿han visto cómo en el señor Américo le hemos puesto la mano así sobre los muslos? En esta, así, ¿no es cierto? Sentado. Las dos mejores situaciones en las cuales se provoca el temblor del Parkinson, en caso de que sospechen
de un paciente es que esté sentado y colocarle las manos sobre los muslos en esa postura, ¿no? En esa postura, así, ¿no? Sentado y así. Y ahí van a ver que tiembla, ¿no? Empieza el temblor, ¿no? El temblor del Parkinson suele ser en pronosupinación, ¿no? Suele ser así, ¿no? Así en esta forma, ¿no? Así tiembla, ¿no? Ahí tiembla, así, en esta forma, ¿no? Bueno, ya se han dado cuenta que aumenta con la marcha, ¿no? Es la segunda forma de provocar el temblor de Parkinson, invitarle a que camine, ¿no? A que camine. ¿Ya? Y aparte de la disminución del braceo, lo que se va a ganar el temblor, ¿no? Y es en la enfermedad de Parkinson es unilateral. Pero ojo, hagamos un paréntesis. Una diferencia, ¿no? Una cosa es decir parkinsonismo y otra cosa es decir enfermedad de Parkinson. Parkinsonismo es el síndrome, ¿no? Es como meningismo y meningitis, pues, ¿cierto? Meningitis es la enfermedad, ¿no? Meningismo es el síndrome, ¿sí? Paciente que tiene dolor de cabeza, ¿no? Dolor de cabeza, un poco de fotofobia, y tiene, uno le examina y tiene rigidez de nuca, por ejemplo, ¿no? Kernick-Buzinski, digamos, puede faltar, ¿no? No son tan sensibles, ¿no? La rigidez de nuca es la más sensible, 70% de sensibilidad. Ya. Dolor de cabeza y rigidez de nuca, ¿no? Es un meningismo, es un síndrome de meningio. Una causa de este meningismo, ¿qué podría ser? Uno, ya una meningitis, pues ya una meningitis bacterial, ¿no? Es lo más típico. Pero otra causa de meningismo, una hemorragia supraracnoidea, pues, ¿no? Una hipertensión endocrinal, sí podría, pero usualmente la hipertensión endocraniana se suele presentar pues, con cefalea y vómitos, ¿no? Explosivos, ¿no? Pero depende de la causa, sí puede dar un meningismo también, pero no es el síndrome más importante con el que se presenta, ¿no? Sí, meningismo es el síndrome, meningitis es la enfermedad, pero hay otras enfermedades que se manifiestan con meningismo, ¿no? Incluso a veces un síndrome catarral, un resfrío, puede presentarse con meningismo, así de forma reactiva. A alguna le pasó a mi hijo, tuvo un resfrío, ¿no? Un resfrío, bueno, su mamá dijo, es un poco más fuerte, ¿no? Tenía su rinorrea, todo. Comenzó a tener fotofobia y mayor dolor de cabeza, ¿no? Y tenía pues cierta rigidez de nuca, ¿no? Pero no tenía meningitis, ¿no? Tuvo un meningismo reactivo, ¿no? A un simple y silvestre resfrío. Bueno, igual, ¿no? Parkinsonismo es el síndrome, ¿no? La enfermedad de Parkinson se manifiesta con este síndrome, pero hay otras enfermedades que se manifiestan con parkinsonismo, ¿no? Con rigidez, con temblor, con bradicinesia, ¿no? Ejemplo, ciertos fármacos, ¿no? Los neurolépticos que se usan en psiquiatría, pues, ¿no? No sé si algunas han visto, han ido a poner a un paciente que tiene esquizofrenia, que toma pues neurolépticos y por años, ¿no? Acaban con parkinsonismo, ¿no? Y ahora el rostro del paciente esquizofrénico es especial, pero se agrega una cara parkinsoniana, un rostro parkinsoniano en los pacientes esquizofrénicos por el medicamento más que por la enfermedad, ¿no? Bueno, el temblor del Parkinson suele ser 5 Hz en promedio, ¿no? De frecuencia. En la enfermedad de Parkinson es unilateral, como en este paciente que han visto. Unilateral, es lo mandatorio, ¿no? Es lo mandatorio. Si ven un temblor parkinsoniano simétrico, posiblemente no sea enfermedad de Parkinson, ¿no? Ese parkinsonismo que están viendo puede que debe ser por otra enfermedad, ¿no? Por otra enfermedad. La segunda enfermedad más común, ¿no? Por la cual vienen al consultorio es el temblor esencial, ¿no? Así se llama la enfermedad, temblor esencial. ¿Y por qué se le conoce esa enfermedad como temblor esencial? Porque esta enfermedad, su único síntoma es el temblor. No suele tener otros síntomas, no sé. Solamente tienen temblor. O sea, es una enfermedad monosintomática, ¿no?
monosintomática. Por eso que, bueno, ya que tiene temblor, es el único síntoma, bueno, ¿cómo le llamamos a esta enfermedad? Temblor esencial, ¿no? ¿Sí? Bueno, el temblor esencial hay que diferenciar de Parkinson, como le digo, paciente que viene con temblor, Parkinson o temblor esencial, ¿no? Otras causas, el hipertiroidismo y que sea psicógeno, ¿no? Son las 4 enfermedades que están detrás del temblor usualmente. ¿Ya? El temblor esencial, entonces, miren, es bilateral, ¿no? Bilateral. Y es postural, pues, ¿no? En el Parkinson ya les he dicho, ¿no? Ponen la mano acá, ¿no? El paciente sentado aquí, ahí va a temblar. O lo invitan a temblar. En cambio, la persona con temblor esencial camina, no hay temblor. ¿Cuándo es que tiembla? Cuando hace esto, ¿no? Y ahí tiembla. Y el temblor, ahí dice, ¿no? Es en flexo-extensión usualmente. En flexo-extensión, ¿no? O en aducción-abducción o así. ¿No? Así. Estoy exagerando, ¿eh? Para que se me entienda, ¿no? Suele ser más de menor amplitud del temblor, ¿no? Es imposible, pues, imitar ese tipo de temblor, no me sale. ¿Ya? En flexo-extensión, así, ¿no? Así quiero. Hecho importante, no puede abarcar la cabeza o la mandíbula, ¿no? En el Parkinson no es usual que abarque la cabeza, no es usual. Es bien raro que llegue a la cabeza el temblor. ¿Ya? En el temblor esencial sí. La frecuencia es más variable y puede ser usualmente más rápida que el Parkinson. Tienden así, ¿no? A esa velocidad más o menos. El temblor fisiológico acentuado también, ¿no? Hay situaciones, ¿no? Ya lo han dicho, ¿no? Cuando en el frío, en el examen de neurología, ¿en qué otra situación tiemblan? Ya en el otro examen ¿Perdón? Bueno, de hecho, el hipertiroidismo a veces se cataloga como, no es más que el temblor fisiológico que todos tenemos, pero que está acentuado, ¿no? Acentuado. Todos tiemblan, por si acaso, ahorita todos están temblando, ¿no? Y es que ponen así la mano, está temblando ahorita. Es imperceptible, pues. Si quieren hacerlo perceptible, pongan una hoja encima, ¿no? Y van a ver cómo la hoja no está quieta, ¿no? Se mueve. El temblor, otro temblor de acción, pero ya cinético intencional, es el temblor cerebeloso, ¿no? Intencional, ¿no? El paciente está en reposo, no tiembla, ¿no? Hace esto, no tiembla, pero cuando quiere alcanzar algo, ahí tiembla, ¿no? Temblor de intención, ¿no? Al final del desplazamiento, ¿no? No sé, que alcance la cortina, está atrás y no tiembla, y hace esto, y cuando está alcanzando, tiembla, ¿no? Acá no tiembla, pero cuando quiere alcanzar un objeto, ahí es donde tiembla. Y es de gran amplitud, ¿no? Es de gran amplitud. Mioclonías, bueno, a ver. Bueno, hemos empezado la clase con un caso, ¿no? De mioclonía, ¿no? De mioclonía negativa. Otro caso muy parecido, bueno, ¿qué parecido? Es el mismo caso que del señor Américo, ¿no? El señor Posea también. Le pedimos que adopte una postura, ¿no? ¿Vieron? ¿Se ve, no es cierto? Cómo cae la mano por momentos. En algún momento parece temblor, ¿no? Este paciente sí está más difícil de catalogar, pero con un poco de paciencia hemos precisado. Son mioclonías. Miren, ahí tienen. Eso es lo que se mueve. ¿Dónde es? ¿Es apendicular o es axial? Es axial, ¿no? El mismo cuerpo. El cuerpo tiene movimiento. El otro señor era solamente apendicular, pero este señor es, aparte de apendicular, también es axial. El mismo cuerpo es el que tiene mioclonías. Una mioclonía axial, por ejemplo, fisiológica es el hipo, pues, ¿no? El hipo es una mioclonía.
una mioclonía del diafragma, o sea. La mioclonía es una contracción involuntaria, involuntariamente, abrupta, breve, rápida, en relámpago, ¿no? Viene y se va, sin milésimas de segundo, ¿no? Hay mioclonías positivas y negativas, ¿no? El hipo, por ejemplo, es una mioclonía positiva, pues es una contracción, ¿no? La contracción del músculo. La mioclonía negativa no es una contracción, es la relajación, ¿no? Del músculo contraído. Es la gran diferencia, ¿no? Lo que hemos visto ahorita son los videos de mioclonías negativas. Otro ejemplo de mioclonía positiva fisiológica, ¿cuál sería? La mioclonía del susto, pues, ¿no? Cuando alguien te hace asustar, pues, ¿no? Está en silencio y de pronto hace esto, ¿qué hace? ¿Salta o no salta? Es una mioclonía, la mioclonía del susto, pues también es una mioclonía fisiológica. ¿Ya? Mioclonías espontáneas y reflejas. Bueno, lo que estamos viendo es espontáneo, porque el señor tiene mioclonías negativas, pero espontáneas, pues, ¿no? O sea, no responde a nada, pues. Mioclonías reflejas es propio de, mioclonías reflejas es típico del síndrome post-anoxia cerebral, en el síndrome de Lance-Adams, ¿no? Lance-Adams se escribe, ¿no? Es típico. Algunas veces la pregunta en el examen de la residencia, ¿no? Paciente típico, este ve en la UCI, uno por año veo más o menos ese caso, ¿no? En la UCI, paciente que hizo paro cardiorrespiratorio, ¿no? Está en la UCI y te llaman, te dicen, el paciente está intubado, ¿no es cierto? Está intubado. Es un paciente que está ya 2 semanas en la UCI, por diversos motivos, ¿no? Que una sepsis, que un COVID grave creo que vimos la última vez, el año pasado. El paciente de 2 semanas estaba ya saliendo el COVID, hizo un paro cardiorrespiratorio y bueno, le hicieron reanimación, pues. Pero bueno, salió del paro después de casi 10 minutos, creo, ¿no? Bueno, después de ahí luego estuvo intubado y fue recuperándose de insuficiencia respiratoria. Bueno, le sacaron el tubo, ya no era necesaria la máquina, el ventilador mecánico, digo. Y bueno, pues comenzó a despertar y comienzan a sentir que tiene movimientos, ¿no? Como saltos tiene. Oh, está convulsionando, ¿no? Le dan anticonvulsivante y no calma, ¿no? Y sigue, pues, ¿no? Nos hacen interconsulta y vamos a verlo, pero el paciente está despierto, ¿no? Está ahí, lo encuentro durmiendo el paciente, ¿no? Está durmiendo, me acerco, lo miro, buen rato, un par de minutos con el paciente y no hay ningún movimiento. Bueno, voy y le despierto, ¿no? Le despierto, abre los ojos, me mira, ¿qué tal, cómo está? ¿Quiere darme la mano? Y ahí comienza a sacar, ¿no? Comienza. Cada vez que él quería hacer algún movimiento voluntario, se acompañaba de saltos, ¿no? Cuando no quería moverse o no hacía ningún movimiento, estaba quieto, no tenía mioclonías. Eran mioclonías reflejas. En algún momento me voy a su espalda, hago esto, y él salta, ¿no? Y de nuevo, saltaba, yo aplaudía y él saltaba, yo aplaudía y saltaba, ¿no? Eran reflejos, ¿no? Síndrome de Lance-Adams, por el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Típico de eso. Esto es importante. La mayor parte de movimientos involuntarios, ¿no? Prácticamente todos los movimientos involuntarios se originan por alteración, afección de los núcleos basales, ¿no? Ya les dije que ahí radica los síndromes extrapiramidales, ¿no? En los núcleos basales. Pero las mioclonías debe ser el único movimiento involuntario que se puede originar prácticamente en cualquier parte del eje del sistema nervioso, ¿ya? Incluido central, incluido periférico, ¿sí? Pacientes que tienen una mielopatía, ¿no? Arriba está totalmente bien, pero tienen un problema medular, puede ser inflamatorio, infeccioso, por una traumática, por un accidente, no importa, puede tener mioclonías, ¿no? Mioclonías, ¿sí? A cualquier nivel, ¿sí? A cualquier nivel. Es una característica de las mioclonías.
A ver, veamos algunas enfermedades, ¿no? Así como en temblor vimos, ¿no? El temblor esencial y el Parkinson, ¿no? Son las enfermedades estrella, digamos, que se manifiestan con temblor. Enfermedades que se manifiestan con mioclonías. El espasmo hemifacial, ¿no? El espasmo hemifacial, ¿no? Se manifiesta, pues, ¿no? Cerrando el ojo. Son movimientos involuntarios, ¿no? Contracciones fugaces del hemirostro, ¿no? De un hemirostro, ¿no? La persona está sumamente incómodo, sumamente estético, ¿no? ¿Quién le gustaría tener el rostro así, no? Nadie, pues, ¿no? Es fastidioso. Todo el mundo te mira, pues, ¿no? Imagínense ser el bicho raro. Es terrible, pues, para estas personas. Tener espasmo hemifacial. La mayor parte de los espasmos hemifaciales son idiopáticos, o sea, aparecen. No se encuentra la causa, ¿no? Ya de frente vamos al tratamiento, ¿no? Que es el Botox. ¿A las 4 tienen clases? ¿Sí? Algunos sí, algunos no. Bueno, a ver, le voy a mostrar un video de un espasmo. ¿Cómo lo tengo? Cierra la boca fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. En este lado, ¿no? En el lado derecho. En el lado derecho, nuestra pacientita. Esta paciente tiene un espasmo hemifacial, pero secundario, secuelar. Ella tuvo una parálisis facial un año antes, acá derecha, ¿no? Y ahora por la regeneración nerviosa aberrante, tiene pues una secuela que es un espasmo hemifacial. Fíjense que este ojito está más cerrado, ¿no es cierto? Entonces, es como si se hubiese ido al otro lado. Hace un año, este ojo estaba así abierto, no podía cerrarlo, ¿no? Todo estaba caído. En cambio ahora ya te ven al revés, ¿no? Todo está, ¿no? Ya ven, se mueve en exceso, vamos a decirlo así, ¿no? Ahí tiene mioclonias, está cerrado, ¿no? Tiene espasmo hemifacial. Pero por sobre el espasmo hemifacial, esta paciente tiene también un fenómeno, aprovechemos para verlo, que es sincinesis. Cada vez que ella si la vea o habla, el ojito también se cierra, ¿no? ¿Han visto, no? A ver, ¿no? Su boca dice ma, 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 y el ojo también quiere hablar, ¿no? Ma, 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 ¿no? Lo mismo. Al unísono se llama. Se llama sincinesia, se llama eso, ¿no? Eso, la sincinesia no es un movimiento involuntario, por si acaso. No se cataloga. Ma, 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 ma. Pa, 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 pa. Cierra el ojo fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Miren, cuando provocamos que cuando hacemos que cierre el ojo o haga muecas, miren cómo se contrae el ojo por momentos. Ahí ven lo que se contrae el ojo. ¿No es cierto? Ahí tienen las mioclonías, ¿no? Bueno, entonces